Buen día para todos mis estudiantes del grado sexto y séptimo. Vamos a darle continuidad a las clases del área de español en estas circunstancias especiales. Yo espero que haya mucha responsabilidad, que llevemos nuestros apuntes al día y que ante cualquier inquietud que surja de los distintos temas que vamos a ir viendo en estos videos de clase, pues hagamos llegar las inquietudes, las dudas a través del horario que tenemos establecido y a través de los medios también que se han proyectado para solucionar estas inquietudes. Al finalizar la temática, siempre les pido el favor, por favor, revisar la plataforma en el área de anexos para darse cuenta de la tarea correspondiente al tema que vamos tratando. Bueno, sin más preámbulos, hijos, hoy quiero decirles que el tema que vamos a tratar es un tema muy sencillo, pero muy común, y es el de las funciones del lenguaje. Nosotros sabemos, y es casi una situación lógica y común, de que el ser humano es un ser comunicativo, que tiene la capacidad de razonar, pero también de comunicar a través del lenguaje. Y esto lo hace de distintas maneras. Uno comunica hablando, uno comunica escuchando, leyendo, escribiendo. Es decir, que la forma de comunicación en los seres humanos es múltiple, pero es un acto propiamente humano, porque es una comunicación que necesita de la razón, de la capacidad de pensar, de la inteligencia, pero también de la capacidad, perdón, de comunicar a través del lenguaje. Sin embargo, es claro que cuando comunicamos tenemos una intención. Cuando hablamos de intención estamos hablando de finalidad, de propósito. A esta intención técnicamente se le llama intención comunicativa. Es decir, que el ser humano no se comunica porque sí, sino que hay una razón de ser para lo que comunica. Es decir, se propone algo, pretende alcanzar algo. El hombre no habla por hablar, no escribe por escribir. Siempre detrás de eso hay una causa, un motivo o un algo que es el que mueve las cosas. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que no estamos en esta situación, esperemos que salgamos pronto de ella, pero estamos en el salón de clase y estamos dando clase y hay ruido, hay desorden y yo en un momento dado puedo decir silencio y lo digo en voz alta, enérgicamente. ¿Qué pretendo con eso que dije? Pues pretendo influir en el público, es decir, en los estudiantes, para que tomen una actitud, es decir, para que mermen el ruido, para que tomen una actitud de silencio. ¿Mi intención cuál era? Influir y cambiar un comportamiento a través del lenguaje, utilizando la palabra silencio con su significado, pero también utilizando una voz enérgica, una exclamación con los signos propios del lenguaje que nos ayudan a expresar determinadas circunstancias, porque para eso la intención comunicativa también se puede condicionar por los signos de puntuación y por los signos gramaticales. Es decir, por ejemplo, si utilizamos este signo, es un signo admirativo, exclamativo, es decir, estoy queriendo ser enérgico, expresar algo con más fuerza. Ya ustedes conocen los demás signos, cuando quiero interrogar, cuando quiero poner en suspenso algo, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, siempre la comunicación tiene una intención. Se llama intención comunicativa a esa finalidad, a ese por qué se comunica. Otro ejemplo, vamos a suponer, hijos, que usted le dice a mamá, yo te amo, mamá. ¿Cuál es la intención de eso que tú estás diciendo? La intención es muy sencilla. La finalidad de expresar una emoción o un sentimiento, lo que tú estás sintiendo en el momento. Y lo quieres comunicar y lo quieres expresar a través de esa frase, expresando sentimientos. En ese sentido, tenemos que ser claros que aparte de una intención afectiva, también podría haber una intención, por ejemplo, emocional. Entonces, por ejemplo, nosotros nos levantamos, vemos el amanecer y decimos, qué hermoso amanecer. Y la intención en este sentido es una intención expresiva, es decir, comunica lo que yo estoy sintiendo. Pero estos son solo ejemplos. ¿Por qué? Porque vamos a entender que el lenguaje tiene distintas funciones o distintas formas de presentar esta intención comunicativa. Vamos a intentar estudiarlas un poco en este sencillo cuadro. Espero que este sintetizado lo entendamos. Una primera función es la que podríamos llamar la función emotiva o expresiva. Esta función emotiva o expresiva tiene una intención clara. Busca expresar los sentimientos y emociones del emisor, es decir, de quien comunica. ¿Qué busca?
comunicar sus sentimientos, sus emociones, lo que lleva adentro. ¿Qué recursos se usan? La entonación, la exclamación, como le decíamos hace un momento, la interrogación, el uso de pronombres y formas verbales, normalmente en primera persona. Ejemplos: qué susto me di. Ahí hay una exclamación, ¿verdad? Otro ejemplo: ¿no te lo he dicho yo muchas veces? Es una pregunta. Entonces, en este sentido, este tipo de frases son de función emotiva o expresiva, ¿no? Un segundo modelo, una segunda función es la representativa o referencial. Fundamentalmente lo que busca es informar, esa es su intención, o describir, transmitiendo un contenido, y ese contenido es el que llamamos mensaje. Entonces, la transmisión como información de un contenido. ¿Cuáles son los recursos usados? Normalmente pues son textos con un lenguaje claro, apropiado, sencillo, con muy pocos adornos o con pocas frases recargadas, sin entonaciones o sin signos de admiración o interrogación, sin mucha emotividad. Un ejemplo de este estilo, de esta función es: la plata es buena conductora de la electricidad. Miren, una frase muy plana, sin necesidad de ningún tipo de signo de admiración o de una entonación especial, porque solo busca informar o transmitir un contenido. Una tercera función es la función que llamamos la función fática o de contacto. ¿Qué intención tiene esta función? Asegurar que el canal a través del cual se establece la comunicación funcione. Es decir, que el medio cree un contacto y crea un vínculo entre el emisor, es decir, quien comunica el mensaje, y entre el receptor, es decir, en quien está dispuesto a recibirlo y a dar respuesta a ese mensaje. Normalmente los recursos que se usan en esta función fática son expresiones sencillas, preguntas cortas para comprobar si el receptor está escuchando y está comprendiendo. Ejemplos de esto, por ejemplo, cuando decimos: oiga, ¿me oye? O por ejemplo, diga, diga, le escucho. Este tipo de frases entonces que buscan crear el contacto o la comunicación entre el emisor y el receptor son las que corresponden a la función fática o de contacto. Otra función es aquella que se llama la conativa o apelativa. Es aquella que busca influir, aconsejar, llamar la atención del receptor para que actúe de una forma determinada, es decir, influye directamente en el receptor, en quien recibe el mensaje. Y son propios de estos el uso de pronombres, formas verbales en segunda persona, uso de verbos en modo imperativo, es decir, en forma de orden, una entonación exclamativa e interrogativa condicionan también ese tipo de frases. Ejemplo de esto: trae pronto ese libro. Carlos, siéntate. O ¿cómo te llamas? Este tipo de expresiones son propias de la función conativa o apelativa, que buscan influir normalmente en el receptor. Otra función es la función poética o estética, y esta es la propia de la literatura. Puede ser literatura en prosa o puede ser literatura en forma lírica, pero es aquella que busca la expresión de un mensaje en forma bella. Es una función estética, es decir, que se tiene en cuenta recursos gramaticales, figuras literarias. ¿Para qué? Para que el mensaje tenga un estilo agradable, armonioso y bello para el receptor. Los recursos usados pues son los propios de la lengua literaria, es decir, un vocabulario muy elaborado, muy selecto, muy elevado, un lenguaje cuidado, el uso de variados recursos que evoquen y que adornen la belleza del mensaje. Son propias aquí, por ejemplo, las figuras gramaticales, ¿no? El símil, la metáfora, la hipérbole, etc. Un ejemplo de esto es precisamente un extracto, un fragmento de un texto literario de José Manuel Arango. Se recata la antigua lengua armoniosa, más clara, más cercana de las tortugas y el fuego. Y finalmente hay una función que se llama la función metalingüística. Cuando hablamos de la función metalingüística, estamos hablando de esa función que en el lenguaje lo que busca es explicar y aclarar aspectos referidos al código, es decir, a la propia lengua. Son esas frases o ese contenido que se expresa sobre el lenguaje en sí mismo y es expresado con recursos como frases sencillas, claras, no tan complejas, con términos y conceptos muy precisos y concisos, sin ambigüedad, es decir, que no se presta para múltiples interpretaciones, sino que tiene una única interpretación. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada. Se dan cuenta que es una descripción de lo que es la palabra perro, sus derivaciones, es decir, su función en el lenguaje.
Lo metalingüístico es aquello que habla del mismo lenguaje, para entenderlo de una forma, digamos, más clara. En este sentido, entonces, nos damos cuenta cómo las distintas funciones del lenguaje condicionan el mensaje, condicionan el contacto y la comunicación entre el emisor, quien produce el mensaje, y entre el receptor. Y vemos que se mueven estas funciones en todos los campos. ¿Mm? Volvamos a algunos ejemplos para... El cuadro era un resumen muy preciso, pero volvamos a unos ejemplos. Por ejemplo, vamos a describir un elefante. Recuerden que en clase ya vimos cómo se elabora una descripción, es decir, tenemos que empezar a detallar las características precisas y concretas, reales, de lo que queremos describir, en este caso el elefante. Es decir, es grande, es pesado, es grueso, tiene una trompa larga, orejas grandes, el color, todo este tipo de características propias de la descripción. Lo hacemos, ¿cuál es la intención? No expresar mi opinión, no expresar mis sentimientos. Esa no es la intención. Mi intención es informar y describir cómo es un elefante. Entonces la intención en este caso es como una intención informativa, con un ejemplo concreto. Otros ejemplos. Nosotros en clase utilizamos la lectura de libros, de poesía, de textos literarios. Normalmente esos textos tienen elaboraciones muy grandes, muy densas, pero si uno le pregunta, usted leyó ese poema y ese libro, y yo les pregunto, ¿cómo le pareció? Y usted me dice, no, muy bello, muy agradable. Pero precisamente porque tiene una elaboración más precisa, porque tiene recursos más amplios y porque su función en sí misma es embellecer el lenguaje. Es decir, que el mensaje sea un mensaje en sí mismo bello para agradar a la emoción, al sentimiento de quien recibe el mensaje. Es decir, en este caso, el lector. Esto es propio de los escritores y de los poetas. Entonces, ¿cuál era la intención de ese escritor y de ese poeta? Una intención estética, es decir, una búsqueda de dar belleza al mensaje, de dar belleza al lenguaje. Y por eso entonces ellos normalmente usan metáforas, comparaciones, le ponen como cierta musicalidad al texto. Por eso cuando leemos un poema pareciera que estuviéramos recitando una canción, usan imágenes, ilustran de muchas maneras lo que escriben para hacer de ese texto un texto agradable. Pero también puede ser que hay una conversación cotidiana o un escrito de comunicación cotidiana que pretende crear cercanía. Eso es una función fática, es decir, que quiere crear contacto cercano entre el emisor y el receptor. Ejemplo con expresiones como que reafirman el por supuesto, el ahora bien, el entiendo, el mismo extranjerismo, el ok, el sí, cuando preguntamos si quedó claro o no, porque pretende crear esa afinidad y ese contacto entre quienes están haciendo partícipes de la comunicación. Finalmente, esa función que a veces como que no parece clara, esa función metalingüística, es decir, cuando hablamos del lenguaje en sí mismo, entonces hablamos, una frase tiene sujeto y predicado, esa es una función metalingüística. Una frase está compuesta de pronombres, de adjetivos, de sustantivos, de verbos. Estamos en una descripción del lenguaje en sí mismo. Estamos cumpliendo con una función metalingüística. ¿De acuerdo? Entonces, estas funciones son las funciones esenciales del lenguaje que nos van a servir para identificar primero cuál es la intención de quien escribe o de quien habla o de quien comunica y segundo, a qué estilo de comunicación corresponde, bien sea literaria, bien sea cotidiana o bien sea de otro tipo, de acuerdo a la función que esté cumpliendo. Por ahora me interesa que tengamos claro eso, las funciones del lenguaje en cuanto a las intenciones comunicativas. Ya ustedes en el anexo encontrarán la tarea correspondiente a este tema. Ahí se van a encontrar con que van a tener que resumir un poco lo que vieron en la clase en un mapa conceptual o en un cuadro. También tendrán que hacer ejemplos de cada una de estas funciones del lenguaje y también investigar profundamente qué es la intención comunicativa. Y al finalizar, ahí también en los recursos van a encontrar un enlace de otro video que les va a ilustrar mucho sobre estas funciones propias del lenguaje y que al final tiene una actividad que les pido que resuelvan. Por eso les pido encarecidamente dos cosas. Tomar apuntes de los contenidos de esta clase y segundo, revisar toda la plataforma de las tareas, los anexos, los recursos para poder cumplir con la actividad que corresponde
a este tema de las funciones del lenguaje de sexto y séptimo en el área de español. Nos vemos en una próxima clase. Para que se vayan preparando, lo próximo que veremos es aquello que corresponde a lo que es el resumen y cómo debemos elaborar un muy buen resumen. Buen día.